Buenos días, preciosa familia, nuevamente aquí con ustedes, saludándolos. Que la presencia de Dios siempre esté con cada uno de nosotros, que sus bendiciones nunca se aparten de nosotros, pero sobre todo, que nosotros no nos apartemos de ellos. Padre, te damos gracias, gracias Señor por este día, gracias por tus maravillas, por tus misericordias, gracias porque eres fiel, Señor, y para siempre, Señor, son tus misericordias, Dios. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Hoy declaramos el señorío de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro ministerio, Padre, en nuestra iglesia, Señor. Que sea, Señor, tu presencia, Señor, viva. Padre, hoy declaramos, Señor, que tu presencia, Señor, se mueve, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Que nosotros podamos glorificarte, Señor, en cada actitud, en cada decisión, en cómo hablemos, cómo pensemos, Señor. Que realmente seamos representantes aquí en la tierra de ti, Señor, en todo tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos hable hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy tengo una pequeña porción de la palabra y nos vamos a basar en Gálatas 5 del 25 al 26. Y vamos a hablar referente a la carne. Y, pero vamos a empezar con Mateo 26:41. Y yo le puse aquí a la pequeña enseñanza, la carne es débil, pero nosotros no debemos de ser así, ¿verdad? La carne es débil. Dice aquí, la carne es débil, pero nosotros no debemos de ser así, puesto que ya nosotros hemos sido libres por medio de Jesucristo, ¿verdad? Aquí en Mateo 26:41 dice que nosotros estemos velando y orando, que estemos alerta, porque nuestro adversario, el diablo, siempre está como león rugiente, ¿verdad? Sobre su presa. Y esa presa somos nosotros. Nosotros debemos de estar alertas, siempre para que no caigamos en tentación. Él dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, esa parte humana, esa parte que aún está débil, tenemos que fortalecerla por medio de la oración. Nosotros somos débiles cuando nosotros nos apartamos de Cristo Jesús y de la presencia de Él. Pero estando con Él, dice aquí dos puntos muy importantes que debemos de velar, estar alerta, estar pendientes a las acechanzas de nuestro enemigo, ¿verdad? Y debemos estar orando. Y nos acordamos aquí que la noche anterior de la crucifixión de Jesús, que Jesús había reunido a sus discípulos en el jardín de Getsemaní y él les había hecho una solicitud, primeramente, que alerta, estuvieran alerta. Él se iba a apartar por un momento de ellos para entrar en oración, para entrar en comunión con el Padre. Entonces ellos tenían que estar alerta y estar orando, apoyándonos también por lo que iba a pasar, por lo que iba a partir Él a la cruz. Pero ¿qué fue lo más tremendo? Que sus discípulos no pudieron mantenerse despiertos. Y así pasa con nosotros. Él nos está avisando que estemos alerta y que estemos orando. Pero muchos de nosotros todavía estamos durmiendo en los placeres de nuestra carne, durmiendo y pensando y soñando en lo que queremos, en lo que anhelamos, ¿sí? Estamos siendo tentados, esa parte humana, esa parte que aún todavía está débil. Y está débil ¿por qué? Porque no tenemos esa fortaleza,
Jesús tuvo que ir a fortalecerse por medio de la oración y recibir la fortaleza por medio del ángel, por medio de Dios, por medio de su unción. Así nosotros como hijos de Dios, como discípulos, tenemos que ir ante la presencia del Padre a fortalecernos y a que Él nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Los discípulos no permanecieron despiertos ni orando, se quedaron dormidos, ¿verdad? Esa es una parte que nosotros tenemos que aprender, que debemos de hacer posible ese sacrificio que fue en la cruz, ¿sí? Para que nosotros fortalezcamos nuestro espíritu. Esta historia nos enseña a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que tenemos que tener una vida de orden y debemos de luchar. Todos los días de nuestra vida tenemos que luchar contra esa debilidad de la carne. Cada uno de nosotros nos conocemos. Conocemos cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son nuestras debilidades, con qué estamos fallando, con qué estamos batallando. Pero hay que apoyarnos para fortalecernos y vencer esa parte de la carne. Sí, lo que ahorita acabamos de ver, que decimos que nuestro espíritu está dispuesto, queremos cambiar, queremos hacerlo, pero a veces la carne nos viene venciendo, esos deseos de la carne. Y apenas estaba yo compartiendo algo y yo le preguntaba a alguien que realmente a dónde estaba nuestro corazón. Si nuestro corazón está en Cristo y está en querer hacer lo bueno delante de Dios, debemos de buscar lo espiritual, caminar en el Espíritu. El propósito de Dios cuando nos dejó a su Espíritu Santo no es como a veces pensamos, que el Espíritu Santo está por momentos, cuando lo queremos, cuando lo anhelamos. No, tiene que estar todos los días. Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos encamina y nos encamina a un camino hacia el cielo, a un camino eterno. El propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas es caminar con Él todos los días, caminar con Él. Él es una persona con la cual podemos platicar, con la cual Él también se duele cuando nosotros lo ignoramos. Cuando Jesús marchó nuevamente hacia el Padre, dijo que no nos iba a dejar solos, que nos iba a dejar a su Espíritu. Y precisamente por eso, porque Él también se preocupaba por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar clamándole al Espíritu Santo de Dios, que Él nos dé la fortaleza para poder vencer, que Él nos dé la guianza para poder caminar en pasos firmes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde está nuestro corazón? Miren, parte de la carne está fundamentado en lo que es lo emocional, los sentimientos. A veces hacemos más fuerte el sentimiento humano hacia una persona que nos saca del camino y del propósito de Dios, que ya no ponemos a Dios en primer lugar, sino a la persona o los propósitos que tenemos nosotros en nuestra vida y nuestro andar. No es malo desear una casa, no es malo desear un auto, pero están dentro del propósito de Dios. Mire, la palabra nos enseña que sus tiempos de Dios son perfectos. Y en el tiempo de Dios, Él nos los dará. Pero primeramente, dice más, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, nosotros lo que debemos de aprender es que primero es Dios, buscar su presencia. ¿Para qué? Para que podamos vencer las tentaciones y las debilidades de nuestra carne. Dice en Juan 8:36, así que si el Hijo nos hace libres, ustedes son verdaderamente libres. No volvamos a hacernos nuevamente esclavos del pecado,
sometidos nuevamente bajo el dominio, no a veces nada más de Satanás, sino la debilidad de nuestra carne. Sabemos que Satanás nos conoce perfectamente, cómo salimos por muchos años. Fuimos chambeadores de él, ¿verdad? Cuando estuvimos en esclavitud. Pero hoy, como hijos de Dios, hemos sido libres de toda esclavitud. Aquí nos enseña que por medio de la cruz toda enfermedad, toda dolencia, todo pecado fue muerto. Entonces hoy nuestra carne es muerta en Cristo Jesús. Pero nosotros determinamos, nosotros tenemos que decidir si realmente ya no queremos vivir bajo la carne. Debemos de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Él fue a la cruz, ¿sí? Hoy nosotros tenemos que ir a esa cruz, matando toda carnalidad. Y debemos de caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos conduzca a ese camino de eternidad, al cielo. Es algo que nosotros debemos de aprender, que nosotros ya fuimos hechos hijos de Dios y fuimos adoptados por Él, que realmente nosotros ya no somos niños, tenemos que madurar, tenemos que crecer, no podemos seguir quedándonos como niños inmaduros, tenemos que crecer para poder vencer muchas cosas y poder glorificar a Dios, pero lo principal que debemos de vencer es esa parte carnal en nosotros. Nosotros debemos de trabajar. Eso lo podemos ver en Gálatas 5:16 al 21. Y vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Señor, hoy te pido, mi Dios, que tú nos des la fortaleza para poder vivir conforme a la guianza de tu Espíritu Santo y no guiarnos por los deseos de nuestra carne, ya que Cristo condenó el pecado en la cruz para que yo pudiera ser libre. Padre, hoy te pedimos, Señor, que tú nos des esa fortaleza, Padre, para poder vencer en todo momento, Señor, lo que se nos presenta, para poder llevar todo pensamiento que no viene de ti, Señor, cautivo ante tu presencia, Señor, sometido, Señor. Hoy, Señor, te pido, mi Dios, que tú nos ayudes a poder someter cada parte carnal, Señor, de nosotros, Señor, y podamos vivir conforme a tu Espíritu, Señor. Que seamos realmente esas personas espirituales, Señor. Que seamos realmente reflejo tuyo, Señor. Que podamos decirnos, Señor, que, Señor, vivimos por medio del Espíritu, Señor. Y que podamos reflejar tus frutos, Señor, en todo momento, Padre. Te lo pedimos, Señor, te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, que nosotros, así como dice tu palabra en Colosenses 2:14, anulando toda acta de decreto que había contra nosotros, Señor. Hoy, Señor, fue clavada en la cruz del Calvario, Señor. Hoy te lo pido, Señor, que nosotros nos despojemos, Señor, de toda carnalidad, de todo principado, de toda potestad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo Jesús sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús, sobre nuestra mente, Señor. Hoy te